Miranda Bosch Real Estate and Art presenta Fuera de Plano, la primera ficción sonora del sector inmobiliario. Episodio 3. La llave. La muerte de mi abuela Domitila Pizarro Brown, en Boston, disolvió la tenue conexión que creía tener con una Argentina de la que solo conocía ecos lejanos. Siempre me sentí la nieta predilecta, la primera nacida en Estados Unidos, la que resaltaba entre mis primos. Por eso, cuando el abogado leyó el testamento, mi sorpresa fue mayúscula. Mientras propiedades y campos se repartían entre ellos como si fueran cartas en un juego donde yo no participaba, a mí solo me esperaba un modesto sobre añejo. Dentro, una dirección escrita a mano. Avenida Luis María Campos 187, Sexto B, Cañitas, Buenos Aires. Y junto a ella, una llave, tan extraña como antigua. Una semana después, impulsada por la llave y la dirección, aterricé en Argentina. Entré como una turista más a la tierra de mis ancestros, y la sensación fue extraña. Mi trabajo remoto para Silicon Valley me otorgaba la libertad de mis horarios, una bendición que ahora se sentía como una oportunidad del destino. El misterio que me aguardaba en Cañitas era mi motor principal, pero también había ideado un plan para quizás desenterrar algo de historia familiar entre primos y tíos lejanos. Y por supuesto, conocer la fantástica ciudad de Buenos Aires. Desde Ezeiza, sin titubear, mi primer destino fue la enigmática dirección. Llegando a la propiedad, el taxi serpenteó junto al campo argentino de polo. La visión de la cancha me trajo un recuerdo vívido de mi abuela y su profunda pasión por los caballos, la cual supo transmitirme. Fue ella quien me inició en las clases de equitación en las afueras de Boston, contándome historias de los polistas argentinos y sus caballos, los mejores del mundo. Ese paso fugaz por la cancha fue una inesperada caricia al alma, un respiro antes de lo que se avecinaba. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un edificio modesto, de mediana altura, con una fachada que coqueteaba con lo brutalista. Me quedé unos instantes en silencio, observando su singular estructura, buscando con la mirada el sexto piso, que resultó ser el último. Cuando llegué a la entrada del edificio, una punzada de preocupación me asaltó. Solo tenía una llave, y dudé si me serviría para algo más que un adorno. Pero, antes de que pudiera intentar cualquier cosa, la pesada puerta del hall se deslizó con preciso silbido neumático, y un conserje, de uniforme inusual y aspecto enigmático, apareció en el umbral, dándome la bienvenida con una mirada que no supe descifrar. «La estábamos esperando, señorita Amanda Brown», dijo con una sonrisa amplia, mientras tomaba mi valija y me marcaba el camino a los ascensores. Cuando el elevador se detuvo en el último piso, su puerta se abrió directamente a un amplio y extraño lobby que servía como recepción de toda esa planta. A la izquierda, una imponente puerta de roble negro ostentaba, grabada con severidad, la inscripción Sexto A. Sin embargo, mi atención se centró de inmediato en las pesadas cortinas de color púrpura oscuro del otro extremo del hall, decoradas con un intrincado bordado dorado que deletreaba Sexto B y que prometían la entrada a mi destino. El conserje corrió una de las imponentes cortinas, revelando no la esperada entrada a un departamento, sino una pequeña y enigmática antesala. Su decoración era aún más extraña, con un aire que evocaba el palco de un antiguo teatro europeo, pero con una torsión casi onírica. Las paredes estaban adornadas con antiguos cuadros y retratos de paisajes y personas que me resultaban familiares. El misterioso hombre se acercó a una de las paredes de la antesala. Allí, manipuló un enrevesado adorno de bronce que parecía ser solo parte de la decoración. Con un deslizamiento pétreo, una sección de la pared se abrió sin el menor ruido, revelando una gran cerradura incrustada en lo que era, sin duda, una puerta oculta. Su diseño era imponente, casi desproporcionado, pero el orificio para la llave, extrañamente diminuto, parecía estar hecho a la medida exacta de la misteriosa llave que me fue adjudicada en Boston. Cuando tomé la llave de mi cartera, en ese instante, el metal en mi mano se sintió curiosamente vivo, caliente, y como si tuviera voluntad propia, se lanzó hacia la cerradura. No tuve que empujarla.
pareció magnetizarse contra el metal antiguo, insertándose con un suave clic que resonó en el silencio. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la gran puerta oculta se abrió lentamente por sí misma, revelando no la oscuridad profunda que esperaba, sino un destello tan intenso que por un segundo borró los contornos del mundo, dejando un extraño aroma metálico y dulzón en el aire. Mis ojos se esforzaron, tratando de asimilar algo más allá del puro fulgor, pero solo alcanzaba a distinguir un opaco piso de parqué que se extendía hacia lo desconocido. El conserje, con una sonrisa amplia que no mostraba sorpresa alguna, observó la escena con una calma perturbadora. «La dejaré sola, señorita Brown», dijo. Luego se retiró rápidamente, no sin antes asegurarse de que yo ya hubiera cruzado el umbral. Tras de mí, la pesada puerta se cerró con un eco sordo, dejándome a solas y varada en aquel espacio. Se sentía menos como un hogar y más como un laboratorio del siglo XIX. Unos enormes gabinetes de madera oscura se alzaban contra las paredes, repletos de un surtido inquietante. Frascos de cristal soplado, de todas las formas y tamaños, contenían líquidos que iban desde el ámbar turbio hasta un rojo inquietantemente brillante, sin etiqueta alguna o con símbolos crípticos grabados en el vidrio. Jeringas de metal y vidrio con émbolos oxidados y cuentagotas de aspecto anticuado se alineaban en estantes polvorientos, prometiendo compuestos tanto medicinales como letales. En un rincón me topé con un gran escritorio cargado con una pila de libros encuadernados en cuero púrpura. Sus páginas amarillentas y frágiles exhibían diagramas químicos que no parecían pertenecer a ningún texto científico convencional. Junto a ellos, vi ilustraciones que no podía descifrar, trazos que parecían danzar entre lo geométrico y lo orgánico, evocando un saber siniestro. Me senté en la silla y me dediqué a revisar los papeles y anotaciones, desesperada por encontrar una explicación a todo aquello. Sabía que mi abuela había hecho su doctorado en el MIT, centrado en genética, pero lo que veía aquí escapaba al mundo académico. Entonces, mi mirada se posó en un cajón del escritorio, dotado de una extraña cerradura. Acerqué la llave y sucedió de nuevo. El metal en mi mano se sintió vivo, vibrando, y se pegó de inmediato a la cerradura con una fuerza magnética, encajando con un suave clic. Respiré profundo, conteniendo el aliento, y abrí el cajón. Dentro, encontré una vieja grabadora de mano Sony de los 80s y a su lado había un pequeño retrato de estilo victoriano en un marco de plata deslustrada. Mi mirada se fijó en la imagen y mis ojos se abrieron de par en par. Era yo a mis 15 años. El corazón me martilleaba en el pecho. Con la mano temblorosa, apreté el botón de play. Un suave silbido estático llenó el silencio sepulcral del departamento. Luego, para mi espanto, la voz de mi abuela, Domitila Pizarro Brown, inundó la habitación. No era la voz amable y distante que recordaba, sino una que sonaba extrañamente rejuvenecida, casi febril, cargada de una obsesión que jamás le había conocido. «Mi querida Amanda», comenzó la voz, con un tono que mezclaba el afecto con una inquietante satisfacción. «si estás escuchando esto, significa que la llave te ha guiado hasta mi obra maestra, mi último refugio, mi legado. He vivido muchas vidas, querida. He visto el mundo evolucionar. Me he adaptado. No solo he aprendido, sino que he dominado innumerables ciencias y artes a lo largo de los siglos. Mi doctorado en genética en el MIT fue solo otra herramienta más en mi vasto arsenal. Una forma moderna de entender los mecanismos de la vida, de refinar la transmigración de mi esencia». La voz de Domitila se elevó, casi triunfante. «Pero este cuerpo se está acercando a su fin. Necesito un nuevo recipiente. Amanda, nuestra dinastía se remonta a los orígenes mismos de un conocimiento ancestral, traído desde Salem, cuando el fuego puritano amenazaba con extinguirla. No éramos simples brujas, éramos y somos guardianas de una línea de sangre casi inmortal, capaces de trascender la muerte física.
Lamento tener que decirte esto, mi amor, pero vos posees la mayor compatibilidad. La línea de sangre más pura, la esencia vital que necesito para mi renacimiento. Mi muerte física ocurrirá en algunas décadas. Será el último y más delicado ritual. El departamento es la cámara de transición. Y vos sos la puerta. La desesperación me invadió. Me puse de pie de un salto y tomé la llave con una mano y con la otra la grabadora. Comencé a buscar frenéticamente una salida en cada rincón de aquel maldito departamento, mientras mi abuela seguía narrando el espanto. Marzo de 1994. Finalmente logré crear la fusión química que me permitirá transmigrar mi conciencia. Cuando escuches esto, ya será tarde. La llave que tenés con vos, la que te ha traído hasta mí, no es solo un objeto. Es el catalizador. En un arrebato de pánico inútil, tiré la llave y el grabador contra una vitrina, provocando una explosión química. Pero el daño ya estaba hecho. De pronto, un escozor agudo me recorrió la mano que había sostenido la llave. Miré mi palma con horror y vi unos residuos ferrosos que comenzaron a brillar con una luz verdosa y antinatural antes de que se introdujeran en mi piel. Sentí una punzada, como si miles de pequeñas agujas invisibles se clavaran en mi carne. Un mareo repentino me invadió. Mis piernas flaquearon y caí. Mientras mi visión se nublaba, alcancé a ver al conserje. Estaba parado en el umbral del laboratorio, con una sonrisa amplia y maliciosa. Su rostro, antes inexpresivo, ahora reflejaba una terrible satisfacción. Y justo antes de que la oscuridad me consumiera por completo, escuché su voz grave y resonante, aunque sus labios no se movían. Bienvenida de vuelta, señora Pizarro Brown. Escuchaste Fuera de Plano. Producción Miranda Bosch Real Estate and Art. Ficción sonora creada y escrita por Gustavo Madrigal.